refiere a la bomba que bombea sangre en todo el cuerpo, se está refiriendo directamente a la mente. Y pues cuando habla de guardar en el corazón, habla de guardar en la mente. Es que nosotros en la mente podamos comprender la palabra y ponerla en práctica, porque el gran problema que estamos teniendo hoy, que nos hemos vuelto expertos para acumular, nos hemos vuelto archivos de la palabra, pero no la queremos poner en práctica. Y eso es un peligro garrafal que nos puede llevar incluso a la muerte eterna. Totalmente de acuerdo, hermano. Si alguien, un hermano, quiere más también agregar, con todo gusto, tenemos el chance en este momento para que puedan intervenir y puedan, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues quizás no somos teólogos, tanto Mario como un servidor, sin embargo, estamos anuentes. Y si no sabemos, vamos a ser honestos y le vamos a decir, mire, esta es una pregunta tan interesante que vamos a buscar todo, porque se trata de ir construyendo escenarios y sobre todo construirnos a nosotros mismos en la parte espiritual. Bien, ahí tenemos esta parte también, dejar obrar al Espíritu Santo. ¿Qué nos dice este texto ahí en Filipenses? Para que seáis irrepresibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. O sea que este es un tremendo texto, ¿verdad? Que nos recuerda de esa luminosidad que también está en Juan 14:26, que se ilumine el entendimiento. Esa es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego también en Filipenses 2:12 nos invita a ocuparnos de nuestra salvación. ¿Cómo podemos hacer esto? Precisamente los versículos 14 y versículo 16, ahí vemos que Pablo, el estudio de la palabra de Dios, nos dice que produce, la palabra de Dios producirá entonces cambios significativos en nuestra vida. Para que estos cambios se realicen, debemos pues dejar de obrar, dejar que el Espíritu Santo obre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros tanto produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí estamos viendo otra tremenda enseñanza. Me gustaría preguntarles si alguno ha tenido alguna experiencia o recuerda cómo fue movido por el Espíritu Santo para realizar alguna obra que usted se ha sentido realmente lleno, pletórico, o pletórica en este caso, porque tenemos también ahí a participantes como Daniela, Aida, tenemos a Astrid, alguna de las muchachas que está en el grupo que quiere intervenir sobre esto, o nos puede ayudar también, ¿verdad? Si así lo quiere, alguno de los textos que aparece ahí en el margen derecho de su pantalla. También dice, nos conduce a Jesús, ¿verdad? Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos guía a la verdad, nos da esperanza y confianza, trae gozo. Ahí dice en Romanos 14:17 y Gálatas 5:22 también dice que nos llena de amor, ¿verdad? Y nos lleva a la obediencia. Ahí estamos viendo entonces tremendas enseñanzas que la lección de esta semana nos dice acerca del impulso que nos da el Espíritu Santo. ¿Algún comentario extra, hermano Mario? Sí, el comprender directamente que pues el Espíritu Santo tiene su misión, todos en la deidad tienen su misión y el Espíritu no deja de tener su trabajo, nos conduce, la Biblia nos dice que es convencernos de justicia, de juicio y también de pecado. O sea, cuando habla de convencernos, nos habla de que el Espíritu Santo trabaja. Una de las cosas que debemos siempre solicitar nosotros como hijos de Dios es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Uno ahí tiene que pedirle al Señor, dame tu Espíritu. Y si nosotros miramos en la Biblia, por ejemplo, el salmista, en este caso, una de las cosas que decía ahí en el Salmo 51 es, no permitas que tu Santo Espíritu se aparte de mí, no permitas que yo pierda eso. O sea, una de las cosas que más temía, en este caso David, era que el Señor Dios quitara su espíritu. ¿Y qué comprendemos nosotros? Que al quitar el espíritu, pues cada uno de nosotros prácticamente estaríamos perdidos. ¿Por qué? Porque ya no tendríamos ese que amonesta en nuestros corazones. Ahora, hacías una pregunta con respecto a la inspiración. Todos nosotros, de una u otra manera, el Señor Dios nos da su espíritu. Hay verdades que usted las comprende, no necesariamente a veces porque las ha estudiado en el espíritu de profecía, o a veces porque las ha estudiado incluso en la misma Biblia.
Hay verdades que el Espíritu Santo se las revela directamente a su corazón. Y yo no sé si le ha pasado a ustedes, pero cuando ustedes comprenden una verdad y dice esto es así, y usted cuando ya llega en el tiempo, usted lo estudia en la Biblia o lo estudia en el Espíritu, pero sí, dice, yo lo venía practicando ya, y yo nunca había estudiado en la Biblia que esto así se hacía. Entonces vemos nosotros que el Espíritu Santo tiene esa función, hermano. Incluso vamos a encontrar nosotros autores bíblicos que hablan iguales y parece que fueran plagios, que uno le robó al otro, y en realidad no es así, es el mismo espíritu que termina convenciendo a la humanidad por completo. Así que nosotros, cuando el espíritu nos habla, cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, cuando nosotros encontramos una verdad, esa verdad debe de cambiar nuestra vida. Y para cambiarla, pues, yo no sé si a usted le pasa, pero cuando estábamos en la escuela, la única forma de poder aprender las tablas, las famosas tablas que a uno le enseñan en la primaria, era repitiéndolas y repitiendo. Y en la Biblia ocurre igual. Alguien, un pastor, me acuerdo yo en algún sermón escuché que cómo se le enseña a una lora a hablar y decía, pues hay que repetirle y hay que repetirle. Y después dice, bueno, si la lora puede aprender así, imagínense nosotros que no podríamos hacer. Ahora, no solo es de recibir ese concepto, sino de ponerlo en práctica. Claro, por supuesto, Mario, gracias por el comentario que nos hace, Hermano. que realmente nos habla acerca de esa oportunidad que tenemos de poder interactuar. Imagínense, si los loros repitiendo lo hacen, se guardan eso. Nosotros que tenemos el sentido común desarrollado y que nos hemos ido hecho a imagen de Dios, tenemos la oportunidad también de llenar nuestra mente de las palabras de vida. Porque eso es la palabra de Dios, es palabra de vida, que nos conduce a Jesús, que ilumina nuestro intelecto, que nos guía a la verdad, que nos da esperanza y confianza, que nos trae gozo, que nos llena de amor, que nos lleva también a la obediencia. Yo me acuerdo en algún momento... Hay alguien que quería participar ahí, hermano. Ok, vamos a esperar. Entonces, que alguien abra su micrófono y participe. Aquí. Creo que era. Sí. Sí, decirles, hermanos, que viendo el trabajo, el gran trabajo que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas, se me viene a la mente cuando Jesús descendió al cielo y les dijo a sus discípulos que daba el Espíritu Santo como nuestro consolador. Pero viendo más allá, no solo eso, podemos ver todo el trabajo que tiene en nuestra vida el Espíritu Santo. Y es grandioso ver que uno de los trabajos es ayudarnos en la comprensión de la Biblia. A mí me ha pasado que a veces leo un capítulo de la Biblia, quizás no pido anteriormente que el Espíritu Santo me ayude a comprender ese pasaje, y luego vuelvo a leer y ahí sí pido el Espíritu Santo, entonces ya hay una mejor comprensión, no porque yo entiendo, sino porque el Espíritu Santo me ha ayudado a poder comprender. Y es ahí donde decimos, esto nos puede ayudar para... Primeramente no lo sabíamos, ¿verdad? Y otra, pues nos puede ayudar para hacer un buen tema, un bonito tema, quizás a otros hermanos les ha pasado y los hemos pasado por alto. Bien, gracias a Dani Flores, que nos colabora de la iglesia de Villa Vieja. Sí, hermano Mario. Sí. Hermano Mario. Dígame, le escucho, hermano Buenas Iván. tardes, hermano Mario, hermano Ever y a todos los hermanos. Buenas tardes, Dios les bendiga. Dice que yo así rapidito también quiero contar un testimonio, porque yo tengo claro que todo lo que sucede en nuestra vida es porque Dios lo permite. Y hace muchos años yo conocí a un señor allá por el año 2000. Recuerdo que fue cuando habían venido unas brigadas, andaban muchas personas aquí en la 21 de octubre, nos tocó tener a una hermana colombiana. Y para ese tiempo me recuerdo que se distribuyó mucha literatura, se distribuyeron Biblias. Entonces en ese tiempo yo tuve contacto con este señor que fue contratado en mi trabajo para construir una casa de la señora. Y luego él construyó y luego él se fue y pasaron muchísimos años y creo que justo el año pasado o este año, no recuerdo, volví a tener contacto con él porque este año creo que fue. A él se le mandó a llamar porque había un problema ahí en la construcción. Y entonces yo sí había notado que el señor ya no era el mismo de antes. Yo recuerdo que antes aquel vocabulario soez que tenía y ya el trato con las personas era diferente. A mí me llamó la atención, pero bueno, y seguimos ahí. Y un día íbamos regresando, que anduve buscando una máquina para hacer un trabajo, romper un concreto. Y entonces comenzamos a hablar de las cosas espirituales. Y él me decía, mire, yo ahora ya he cambiado, dice, ahora yo ya asisto a la iglesia con toda mi familia.
y me dijo algo que a mí se me había olvidado, pues de hecho a mí se me había olvidado y me dice, mire, yo le agradezco a usted, don José, me dice que usted recuerde que a mí usted me regaló una Biblia. Pues esa es la Biblia con la que yo comencé a ir a la iglesia y ahora va toda mi familia. En ese tiempo trabajaban unos hijos conmigo que eran unos muchachos y ahora son padres de familia y toda la familia asiste a la iglesia, no a la iglesia adventista, pero sí es de las personas que reconoce que Dios existe, ¿verdad? Y ellos van a la iglesia. No sabemos si algún día van a ser parte de la iglesia adventista, pero lo que quiero denotar aquí es ver cómo el Espíritu lo guía a uno a hacer cosas que de repente a uno se le pueden olvidar. Pero aquí es donde la palabra de Dios se cumple, que cuando la semilla se siembra, la palabra de Dios no regresa vacía y eso de alguna manera pues lo deja a uno sorprendido y eso le ayuda a uno a que la fe de uno se afiance para seguir haciendo cosas que pareciera que no tienen importancia, pero que una vez que estas cosas se han hecho y son secundadas por el Espíritu, sin duda alguna que siempre generan frutos a favor de los seres humanos, pues que necesitamos tanto del Señor. Amén, hermano. Gracias por compartirnos este testimonio. En esta parte de dedicar tiempo, dice, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Salmo 46:10. Lo que decía el hermano, a veces no tenemos la oportunidad de hablar y de compartir la palabra de Dios. Y ese trabajo que nosotros realizamos, no pensemos que lo hacemos nosotros. Es Dios quien da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la palabra de Dios lo dice. Y porque la palabra de Dios dice que no tenemos que estar ansiosos, sino que Dios sabe a quién lleva su palabra. Es tan maravillosa cuando conocemos, pero para esto necesitamos tiempo, ¿verdad? ¿Cómo conocemos a una persona? Pues le dedicamos tiempo. La respuesta es, ¿cómo conocemos a Dios, a Jesús? Pues dedicando tiempo. ¿A qué? A su palabra. Debemos estar a dedicar ese tiempo especial para buscar a Jesús a través del estudio de la Biblia y a través de la oración. No es una lectura rápida y despreocupada de la Biblia lo que va a ayudar a descubrir verdades que contiene. Tenemos que leerla pausadamente, meditar en ella, dejar que el Espíritu nos hable e ilumine. Nuestra agenda debe incluir un momento diario para el estudio y la oración. De esta forma, nuestros pensamientos van a estar conectados a la fuente de vida y vamos a reflejar entonces a Jesús en nuestro diario vivir. Es lo que decía el hermano José, ¿verdad? Vamos a tener entonces esa oportunidad. Le voy a pedir a Daniela, ya que tiene la buena voluntad de abrir el micrófono, para que nos lea esa lámina que está ahí. La parte de memorizar sus palabras. ¿Qué dice Salmo 119:11, Daniela? O Astrid, no sé, alguna de las muchachas. Yo ya abrió, creo, Daniela, el micrófono. ¿Qué dice Salmo 119:11? ¿Leo, hermano? Sí, hermana, léala. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra mí. Salmo 119:11. Ahora viene la gran pregunta. ¿Qué ventajas tiene memorizar textos bíblicos? Según lo que estamos viendo ahí. Puede leerlo, hermana, y siéntanse en libertad de contarnos alguna experiencia, especialmente de estas características que habla esta lámina. Ok, ¿qué ventajas tiene memorizar textos bíblicos? Podemos aplicarlos en diversas circunstancias. Nos ayuda a tomar decisiones. Influye en lo que pensamos y hacemos. Elevan nuestros pensamientos a Dios. Nos protegen contra engaños y falsas interpretaciones. Podemos citarlos cuando lo necesitemos, aun cuando no tengamos una Biblia a mano. Nos defiende de la tentación. Si ustedes pueden ver, esto nos hace una referencia que al igual que un estudiante cuando va a un examen y ha estudiado, sabe lo que tiene que hacer. Sí. Y entonces hace referencia a un cristiano cuando ha estudiado la palabra de Dios, cuando tiene una relación cerca con Dios, es un cristiano que se sabe defender en algunas circunstancias. A veces a uno lo atacan, me ha pasado a mí, que le digo yo, me dicen, ¿de qué religión sos? Y le digo yo, soy adventista. Ah, sí, ustedes son los que no comen cerdo ni tienen que tomar café. Así, y entonces a veces uno les hace saber a ellos que uno tiene un régimen alimentario que es para bien de nosotros, que Dios mismo nos los ha enseñado. Y yo les digo a ellos, y no crean que es que nosotros en la iglesia es que nos obligan. Todos tenemos un libre albedrío y Dios nos deja escoger. Lo que pasa es que después vienen las consecuencias. Pero
así está, tenemos la Biblia como un medio de apoyo para nosotros demostrarle a las personas que nosotros tenemos una sustentación base. Y lo que usted menciona aquí en esta lámina, que la ventaja de que nosotros debemos memorizar textos bíblicos es que en algún momento o alguna circunstancia dura, nosotros tenemos o con qué defendernos o tenemos una fortaleza. Es interesante. El comentario que viene abajo habla acerca de que debemos de ver, hermano, aprender himnos nos va a ayudar también a retener la Biblia. ¿Algún comentario extra? Amén. Sí, es específicamente lo que mismo Jesucristo nos enseña en su palabra. Específicamente él tuvo que, a pesar de que él era la palabra, tuvo que volver a reaprender su misma palabra desde pequeño. Pues su madre se encargó de eso, se encargó de enseñarle la Biblia. Y cuando le tocó utilizarla, específicamente porque fue atacado con la palabra, él también, con un escrito está, podemos ver, fue combatiendo. Lo mismo va a pasar con nosotros. O sea, si nosotros, nuestra mente está llena de la palabra, cuando nos toque entrar en alguna circunstancia difícil, por ejemplo, hemos escuchado acerca de los salmos, acerca del tiempo de angustia. Hay salmos, como el Salmo 91, como el Salmo el 23, que son salmos que nosotros debemos de guardar directamente en nuestro corazón. Debemos de aclarar aquí, corazón es mente. La Biblia siempre va a referir, cuando habla de corazón, habla de la mente. Entonces, cuando dice guarda en tu corazón, es guarda en tu mente. Incluso dicen, no contamina lo que sale de la boca del hombre, sino lo que sale de su corazón. O sea, los malos, y empieza a decir, los adulterios. Es por eso que nosotros comprendemos cabalmente que corazón aquí es mente. Entonces, es importante. A la boca también. Claro, claro. Claro, pues sí. Entonces, no confundamos directamente la bomba de bombear sangre con el cerebro, porque en realidad la parte importante en nuestras vidas es ese carácter, es lo que estamos haciendo nosotros para guardar todo lo que está pasando, todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos transformando. Dios está transformando este cerebro, Dios está transformando este carácter para que cuando llegue al cielo, hermano Eve, sea pues un carácter puro, un carácter santificado, puede decir así la palabra. Así que en la medida que nosotros nos llenemos de la Biblia, en la medida que nos llenemos de la palabra de Dios, cuando vengan las dificultades, nosotros vamos a tener muchas cosas o muchas herramientas para poder combatir el mal, para poder alentarnos, porque hay muchas promesas en la palabra que nos alientan. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos nada? Cuando no hemos llenado, cuando no hemos invertido el tiempo, bien, entonces cuando vienen esos tiempos nos sentimos tristes, porque no hay cómo alimentar o cómo motivarnos. El grado de esperanza va a ser mínimo. Bueno, hermano, gracias. Yo quiero, en este comentario decía, yo recuerdo desde pequeño las historias, cómo me motivaban, y no me gustaba ir a la iglesia y pensar de que no iba a llegar a la clase de niños. Yo soy de tercera generación adventista, y desde ese entonces yo ya sentí y disfrutaba la Sagrada Escritura. Y recuerdo que también una de las cosas que a mí me llenaba mucho era aprenderme los versículos a través del canto. Por ejemplo, yo me acuerdo un canto que mi abuela me lo enseñó, que dice, Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. Y por ahí va. Bueno, no soy cantante, pero la idea es que los textos también es una fórmula bien interesante aprendérselos a través del canto. Bien, siguiente lámina, y vamos a pedirle a otra persona que esté aquí, que es prácticamente el cierre de lo que es esta lección de esta semana, y nos habla de un comentario. Debería haber un interés vivo y creciente en llenar la mente de la verdad bíblica. Precioso conocimiento a ser adquirido erigirá una barrera alrededor del alma, de manera que aunque esté acosada por la tentación, tendrá una firme confianza en Jesús. Bueno, ahí sigue leyendo, pero sigue la lectura, pero la idea es que entre más captamos las enseñanzas de la Biblia, como decía Mario recientemente, más confianza vamos a tener.
Cuando estaba pequeño les decía que tenía miedo a los lugares oscuros, pero yo recordaba aquel texto que decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeremos a alguno porque tú vas conmigo. Y ahí íbamos a lo oscuro, tranquilos, ¿no? Confiando en que esas palabras eran eficaces y veraces. Y hasta el sol de hoy, ¿verdad? Gracias a Dios ya hemos superado esa etapa de niño, porque dicen que cuando fuimos como niños pensábamos como niños, pero el niño también se pone ansioso. Hoy con esta pandemia tenemos que enseñarles estos versículos a los niños, a los más pequeños, a los jovencitos, para que vayan fortaleciendo su fe en el Señor. Así como lo hizo el hermano José, que le entregó una Biblia, y con esa Biblia, que es como una espada, dice, que penetra hasta de doble filo, que penetra el alma, y llega hasta los tuétanos, dice, de las coyunturas, de los huesos. Entonces, realmente, esa es lo maravilloso de la palabra del Señor. Vamos a finalizar con algún otro comentario y una oración y agradeciéndoles a todos. Realmente se nota que han disfrutado de lo que es la palabra del Señor. Les invito para que el próximo viernes también tengamos otra reunión similar, siempre de 5 en adelante, 5:30. Se supone que ya hemos estudiado, así que se vuelve más amena entonces la plática. Hermano Ever, hermano Mario, fíjese que también es importante mencionar que en la medida que las circunstancias se vayan dando, uno puede estar preparado. Mi hija mencionaba hacía poquito lo que generalmente a uno siempre le debaten en el medio donde uno pueda estar. Yo recuerdo, sobre todo con la comida. Yo una vez me recuerdo en el año 2000 que llevaba a un pasajero en ese tiempo, yo andaba taxiando, no tenía trabajo, andaba taxiando. Y entonces, no sé cómo llegamos al punto de hablar de la religión. Yo le dije que era adventista. Entonces el Señor me dijo, vos sos de los que les prohíben tomar café, beber Coca-Cola, me dijo, y comer cerdo. Y entonces yo para ese tiempo yo ya había conocido algunos sermones en la iglesia. Entonces, bueno, a mí me tocó defenderme y le dije, mire, la verdad le digo yo es que a la iglesia donde nosotros asistimos y en toda la iglesia adventista, estoy seguro que a nadie le prohíben tomar café y todas las cosas. Sin embargo, a uno le enseña, le digo, a que uno debe de tratar de comer sano para que nuestra vida, pues obviamente se prolongue y con esto también nosotros agradecemos a Dios. Eso es importante, hermanos, porque muchas veces a veces nos atacan a nosotros y uno no se queda en el aire, no sabe cómo defenderse. Aparte de que también, hermanos, nosotros debemos de tener claro que la obediencia en todo esto, sin duda alguna, es lo que marca una gran diferencia en el pueblo de Dios. Y eso es importante, que la gente se dé cuenta que nosotros no comemos porque nos prohíben, sino porque sabemos que de alguna manera, cuando nosotros nos alimentamos diferente, cuando nosotros adoramos diferente, cuando nosotros hacemos todas estas cosas de alguna manera, a quien agradamos es a Dios. Porque en el caso de las comidas, yo aquí en mi casa, aquí no nadie, nosotros, bueno, de hecho a mí desde hipote nunca me comí cerdo, pero si yo me voy de aquí al mercado, allá los viernes en todos lugares es típico que se vendan nacatamales, y yo podría comprarme uno, pero el problema es que aquí pasan dos cosas. Una de ellas que estoy atentando contra mi salud, y la otra cosa es que al ojo de Dios nosotros no podemos esconder nada. Dios ve todo lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo. Así es, hermano. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y lo hemos conocido y lo sabemos gracias a la palabra de Dios. ¿Alguna persona, alguna de las personas que quiera tener una oración para finalizar o algún comentario extra, Mario? No sé si ya con esto vamos a cerrar. Pues, hermano. Sí, hermano. Dígamelo. ¿Me escuchan? Totalmente. Ok, sí, quiero comentarles que me pasó algo similar de lo que le pasó al hermano, y el hecho de que uno al escudriñar y al leer y al memorizar la Biblia le ayuda un montón. Acostumbro que cuando leo algo en la Biblia y en otros libros que me interesa, los subrayo porque me encanta y trato de memorizarlo. Recuerdo que en un tiempo de mi vida decidí entrar a Infop a sacar unos cursos. Así que conocí a muchas muchachas. De repente, pero recién llegado, quizás una semana había pasado, comenzamos a hablar con ellas y comenzamos a hablar sobre la Biblia, ¿no? No recuerdo en esos momentos cómo fue, solo recuerdo que una de las chicas que estaban en el grupo asistía a otra iglesia. ¿A qué religión? No me acuerdo, hermanos, pero sí sé que asistía a otra iglesia. Así que comenzamos a hablar y bueno, llegó a lo del sábado. Entonces,
ellas debatían de que si bien es cierto la Biblia, unas decían que la Biblia no lo decía, y otros decían que sí, la Biblia lo decía, pero que Dios iba a comprender de que como hoy en día los trabajos son hasta sábado a mediodía, entonces que Dios iba a comprender porque al final ellos también adoraban a Dios el día domingo y que no había ningún problema. Entonces ahí es donde voy, la importancia que tratar de memorizar y también la ayuda del Espíritu Santo que me ayudó a intervenir en ese momento. Y entonces les comencé a decir, ¿verdad? Sobre desde que Jesús estuvo en esta tierra y también lo guardó, desde el Génesis al comienzo, y entonces al principio ellas no me comprendían y cerradas. Para no hacerles largo la plática, déjenme comentarles que seguimos hablando de eso. Y por cosas de la vida, ahí en Info hay un profesor que también es adventista. Entonces, una de las compañeras como que se interesó más y hablábamos más con ella sobre ese tema. Pero ella siempre me decía, es que Dios va a comprender, es que Dios va a comprender, porque yo trabajo los sábados a mediodía y mi esposo también. Y bueno, por cosas de la vida yo tuve que salir de Info, pero ya había quedado en ella eso. Ya habíamos conversado de la Biblia y ya le había hablado de Dios. Y también ella me decía que asistía a otra iglesia. Bueno, está bien. Entonces yo le decía, bueno, usted cuénteme de su iglesia, y yo le cuento de la mía, entonces ahí compartimos, pero yo siempre le llevaba base bíblica. Y cuando había algo que yo no le entendía muy bien, le preguntaba al pastor. Pues cuando yo salgo de Info, ella comienza a llevarse con el hermano que es adventista también, y por cosas de la vida, pues yo siempre le mandaba las matutinas, siempre le enviaba audios para que ella escuchara. Y por cosas de la vida un día me llama y me dice, Dani, la quiero invitar a mi bautismo. Yo me quedé helada, hermano, porque nunca imaginé que eso comenzara quizás en ese momento como un debate de que sí era el sábado, de que no, y que al final diera un gran fruto, porque sí lo fue. Al final ella y su hija se bautizaron y ahora pues asisten a la iglesia adventista, y creo que también asisten la hermana de ella y sus sobrinos. Entonces, son cosas que uno dice, el Espíritu Santo le ayuda a actuar, y también con la ayuda de que uno se ponga y le dedica tiempo a poder estudiar, porque nos vamos a encontrar en la vida un montón de personas que nos van a hacer preguntas, pero si usted y yo no estamos preparados para saber contestarle, entonces nos vamos a quedar en cero. Sí, totalmente, Daniela. Gracias por su participación. Bienvenida a la hermana Rosa y también a la familia de, bueno, hay otras personas que entraron, los que no hemos saludado también, bienvenidos. Estamos prácticamente ya en la parte de la postrimería de la lección. Sin embargo, voy a cerrar ahorita con una oración. No quiere decir que nos vamos a ir, porque podemos, si se nos corta, podemos volver a entrar. Pero por lo pronto, la parte grabada va a culminar en unos 4 minutos. Entonces le voy a pedir a alguno de ustedes que quiera tener la oración de cierre, que lo pueda hacer, abra su micrófono y que sienta, que el Espíritu Santo le diga, ¿verdad? Que va a orar para que esta lección sea realmente un instrumento de vida en nuestro ser. Bueno, ¿le parece, hermanos? Y oramos. ¿Sí? Adelante. Oremos. Padre bendito de amor y misericordia, alabado sea su nombre, santo, santo, santo es usted, Señor. Damos muchísimas gracias, Dios, por este espacio, Señor, por la vida, porque reconocemos, Padre eterno, que es un don maravilloso que procede directamente de su mano. Le agradecemos, Señor, porque estamos próximos a entrar en estas horas sagradas. Le rogamos, Señor, que su presencia eterna pueda estar con cada uno de nosotros, con cada una de las familias representadas en este grupo, y con cada uno de los hijos de su pueblo. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que usted nos ha dado a través de esta semana. Gracias por la vida de nuestras esposas, la vida de nuestros hijos e hijos, los que tenemos hijos afuera en el extranjero. Rogamos que tu gracia bendita, Señor, pueda estar sobre sus vidas y pueda suplir la necesidad de cada uno de ellos donde quiera que estén. Agradecemos, Señor, porque este es un tiempo especial. Le suplicamos que la presencia de su Espíritu Santo nos ayude a cambiar, que cada día entendamos, Señor, que somos privilegiados, pero que tenemos que llevar a la práctica este conocimiento maravilloso, y sobre todo el hecho de poder mantener un testimonio vivo, Señor,
que por donde quiera que andemos y estemos, ese testimonio ayude para que otros puedan conocer su santa, bendita y gloriosa voluntad. Quédese con nosotros, Señor. Ayúdenos a vivir una vida santa. Permítanos, Señor, poder hacer su voluntad y con humildad, Señor, ayúdenos a poder participar de esta obra maravillosa que es de evangelizar, que los ángeles quisieran venir a hacer esta tierra, pero que en su infinita misericordia usted le concede este privilegio inmerecido al ser humano. Todo esto se lo agradecemos, se lo suplicamos, se lo imploramos y se lo pedimos sin antes pedir también, Señor, por las personas que están padeciendo, Señor, en los hospitales, por aquellas familias que hoy perdieron a sus seres queridos. Rogamos que el bálsamo de su presencia pueda estar en sus vidas en este momento de dificultad. Suplicamos, Señor, que su gracia divina, su misericordia y ejércitos de sus santos ángeles puedan morar al contorno de nosotros como sus hijos y no permitir, Señor, que esta pandemia llegue a nuestra vida, Señor. Le rogamos que nos ayude a ser obedientes. Hay promesas, Señor, para los hijos de su pueblo y todo esto se lo suplicamos, se lo pedimos y lo imploramos y lo ponemos en sus manos. En el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Un feliz sábado, hermanos de antemano. Y a todos los que han participado en este repaso de la lección de escuela sabática.